romano. Esa expresión, perritos comiendo el pan de los hijos, era un dicho popular de esa época que salió desde el campesinado israelita, hablando de la explotación indebida de los tributos. La pregunta es, ¿quería ser Jesús entonces polémico o se le escapó esa expresión? Ahora, esta mujer además era cananea. Según la ley judía, era considerada una mujer inmunda. Según la ley judía, era considerada extranjera. Sin embargo, esta mujer extranjera tenía una idea de quién era Jesús, porque lo llamó Jesús, hijo de David. El encuentro entre Jesús y la mujer cananea perturba un poquito esa mezcla que hay en las fronteras y esas definiciones de lo que es puro y de lo que es impuro. El Evangelio nos dice que Jesús entró a Tiro y a Sidón, donde una mujer cananea le saluda al instante. Al parecer, la fama de Jesús ya se había extendido desde Israel a las fronteras y quizás más allá de las fronteras. El texto no nos dice que Jesús realizó algún milagro allí antes de conocer a la mujer. Sin embargo, esta mujer reconoce que de alguna manera Jesús era un sanador itinerante. Pero cuando se le presenta y le dice Jesús, Rey, hijo de David, le está dando un título no de un sanador, no de un profeta, no de un rabino, no de un maestro, sino le está dando el título que era reservado exclusivamente a la realeza de Israel. Es decir, tenemos a una mujer extranjera impura que forma parte de un pueblo al que los israelitas consideraban enemigo, y esta mujer reconoce a Jesús como el hijo de David, es decir, una mujer extranjera reconociendo a Jesús como el rey de los judíos. Al parecer, Jesús como que no le gustó mucho que esta mujer usara el título hijo de David. Y todos sabemos por qué. Porque había una tensión en los evangelios en ese momento de la vida de Jesús, cuando ya habían algunos dentro del pueblo de Israel que empezaban a mirar a Jesús como ese rey de los judíos. Sin embargo, Jesús rechazaba que le vieran así y que le llamaran así. Es muy posible, dicen algunos, que este uso de la mujer del título hijo de David haya desmotivado a Jesús, y es por eso que Jesús al principio no le puso mucha atención, para evitar una mala interpretación de que aceptaba él el título de hijo de David y luego hacía un milagro. Ahora, la cuestión más profunda en este pasaje no es tanto de títulos, ni de nombres, ni de nada, sino la preferencia de que si la misión de Jesús era por Israel, y esa misión entonces iba a permitir la inclusión de gente considerada paganos o paganos. ¿Van conmigo? Eso era lo que estaba en el fondo de ese encuentro. Ahora, la respuesta de Jesús a la mujer es la parte más inquietante, más desconcertante, quizás hasta un punto decepcionante de esta narración. Al principio Jesús no le dice una palabra a la mujer. Los discípulos animan a Jesús a que la despida. Deja de molestar al maestro. Jesús era ya un hombre de fama. Y ustedes saben lo que ocurre con los hombres de fama. Siempre andan rodeados de los aduladores, de los guardaespaldas, los que están ahí en el círculo íntimo y no quieren que más nadie entre. Cuando llega alguien a molestar, quítate de aquí, que ya aquí el cupo está lleno, no hay lugar para más nadie. Esa actitud tomaron los discípulos. Esta mujer no tiene por qué estar molestando a Jesús, mejor despídala, mándala a su casa. Sin embargo,
la narración nos dice que esta mujer siguió insistiendo. Y no solo le llamó rey de David, sino le llamó Señor 2 veces. Y Jesús se dirige a la mujer de una manera despectiva y humillante. Y le dice: tú no sabes que yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, la realidad es que el trabajo de Jesús solamente con los judíos, con Israel, ya era muy grande. Había mucho trabajo que hacer. El Evangelio de Mateo nos presenta otro aspecto cuando dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. El trabajo que Jesús tenía que hacer con Israel era muy grande. La necesidad espiritual que había en Israel era muy grande. Y parece ser que los discípulos se enfocaron en pensar que Jesús, como su pastor, como su maestro, como su rabino, como su profeta, aún no lo reconocían como su rey, debía mejor enfocar su trabajo en Israel. Así que le dijeron a Jesús que mejor despidiera a la mujer porque ya estaban cansados, ya estaban fastidiados de oír los gritos de auxilio de esta mujer. Señor, hijo de David, Señor, hijo de David, Señor, hijo de David. Ahora, al parecer, la negativa de Jesús de hacerle caso a los discípulos, de despedir a la mujer, le dio un poco de esperanza a ella, de que a lo mejor sí era posible que la petición suya fuera escuchada. Y ella hace algo muy importante en este evangelio: se arrodilla ante Jesús. El autor de Mateo, o el evangelista, usa esta acción que todo el mundo sabía que solo le era conferida a un rey. En esa época la gente solo se arrodillaba ante la nobleza, ante la realeza, ante los reyes. Así que esta acción de esta mujer de arrodillarse ante Jesús era reconocer que Jesús era el rey de los judíos. Al arrodillarse la mujer con su acción está reforzando lo que ha dicho con sus palabras: reconocer a Jesús como el hijo de David. En otras palabras, reconocer a Jesús como el rey. Y no solamente era reconocer la realeza de Jesús, sino también era reconocer el poder de Jesús. Esta mujer se arrodilla ante quien ella reconoce que tiene autoridad, no solo para sentarse en el trono de David como rey, sino también de ejercer el poder sobre el mal. La respuesta de Jesús al grito de la mujer a mí me desconcierta. Es un Jesús machista, egoísta, etnocentrista, muy judío. ¿No sabes que yo soy enviado a la casa de las ovejas perdidas de Israel? No es bueno quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros. ¡Wow! La mujer, sin embargo, no se desanima. Ella reclama un espacio. Ella reclama un lugar en el hogar. Ni siquiera pide una posición de privilegio. Solo pide algo. Y está dispuesta a aceptar la humillación y a aceptar la condición de perro en la casa de una familia. No es bueno que se le quite la comida de los hijos y dársela a los perros. ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido perros? En mi casa tenemos 3: Tyson, Gucci y Chanel. Y cuando comemos juntos siempre hay un debate en la casa, porque mis hijos y mi esposa le quieren dar de comer de las migajas, y ellos ya saben y están atentos el momento en que nos vamos a sentar. Y los perros muestran su nobleza y están tan agradecidos
que le tire la migaja. Ellos aceptan. Es una gran fiesta cuando uno en la casa le tira lo que sobra o lo que va a dejar del plato a los perros. Aunque los doctores de perros nos dicen que no hay que hacer eso, pero ese no es el sermón. Lo cierto es que esta mujer está dispuesta a bajar su dignidad y compararse como un perro. La declaración de ella nos sorprende. Ella pone su esperanza en lo que otros desechan, como los perros. Lo que los amos tiran, para ellos es un gran banquete. Ella dice y piensa: este hijo de David es tan poderoso que tiene suficiente poder para la casa de Israel, pero todavía le queda algo que sobra que puede ser para ella. Yo no estoy, Jesús, tratando de perturbar tu misión. Yo no quiero que tú dejes de lado a tu gente ni a tu casa de Israel. Solamente quiero una migaja. Solamente quiero de lo que te sobra. Porque mi fe es tan grande que yo sé que de la migaja del poder que a ti te sobra puede liberar del demonio que tiene poseído a mi hija. Y entonces esa acción hace que Jesús alabe la fe. Porque esta mujer, diferente a los judíos, no solamente sabía que Jesús era el rey de Israel y la esperanza de Israel, sino que Jesús también era la esperanza del mundo y la esperanza para los que no eran judíos. Bueno, en este pasaje, o el pasaje que precede al pasaje que leímos, había un debate entre los escribas y los fariseos cuando le plantearon a Jesús qué era lo puro y lo impuro. Y Jesús le dijo a los fariseos que todo lo que sale de la boca procede del corazón, y todo lo que sale del corazón determina lo que hace que uno sea limpio. Entonces, lo que salía de la boca de la mujer cananea en ese momento era la fe, la certeza de que Jesús tenía el poder suficiente no solamente para salvar a Israel, sino también para salvar a su hija. Sus palabras retan el entendimiento de la separación que había entre Israel y los no israelitas. Es decir, sus palabras de fe retaban el entendimiento de que esa mujer que era cananea y que era separada por la religión y por la ley judía, todas esas reglas deberían ser reconsideradas, deberían ser repensadas. ¿Cómo puede ser que una mujer que tiene una fe tan grande en su corazón se le puede considerar impura? Se le puede considerar no apta, no digna. Así que el encuentro de esta mujer con Jesús va preparando el Evangelio de Mateo para la orden final, cuando Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, mientras yo leía este pasaje de Mateo que nos leyó Violeta, de este encuentro de Jesús con esta mujer cananea, me preguntaba: ¿qué es lo que Dios nos quiere recordar como iglesia? ¿Qué es lo que Dios me quiere recordar a mí cuando Él nos llama por medio de este pasaje a estar juntamente con Cristo y estar dispuestos a entrar en territorios desconocidos y en romper fronteras? Hay personas que no les gusta ir a la frontera. Yo lo debo confesar. A mí no me gusta ir mucho a la frontera, porque las veces que he ido a la frontera, especialmente la frontera de este país, no me gusta lo que veo. Me indigna los muros de separación, las definiciones establecidas por los hombres, quién está dentro y quién está fuera, quién pertenece y quién no pertenece, aún de raza, aún de idioma. No me gustan las fronteras. Y tenemos a Jesús aquí en la frontera, encontrándose con una mujer. ¿No será que Dios nos está recordando como iglesia, como personas, como seres humanos, que debemos estar dispuestos a encontrarnos con desconocidos y estar dispuestos a romper fronteras?
¿No será que Dios en este evangelio está en el negocio inquietante de satisfacer a los extranjeros, a los excluidos, a los otros que rechazan? Y no solo otorgarles una migaja, sino un lugar en la mesa. Yo muchas veces me siento así en esta iglesia presbiteriana nuestra, en la que ya tengo la mitad de la vida aquí en los Estados Unidos, con una mayoría que no es precisamente latina. A veces me siento si estoy sentado en la mesa o solamente estoy recibiendo las migajas. Aún cuando hago este ministerio en español aquí entre ustedes y tengo que lidiar con tantos asuntos, a veces me pregunto, ¿estoy sentado en la mesa? ¿Estoy invitado a comer del manjar? ¿O solamente me tengo que conformar con las migajas que otros tiran? Es una tensión, pero esta tensión es no solamente del ministerio étnico-racial, sino de la inclusión de otras personas que históricamente la sociedad ha considerado excluidas de la iglesia, no bienvenidos a la iglesia. La respuesta muy astuta de esta mujer cambió la actitud de Jesús y como resultado la niña fue sanada, fue liberada. Les decía al principio, cuando uno lee este texto, al menos a mí, la primera reacción que tengo es de indignación. A mí me cuesta creer que una necesidad tan urgente que lleva a esta mujer a tener la valentía de clamar en público para pedir la ayuda de alguien. Ustedes saben, hermanos y hermanas, nosotros tenemos todos un orgullo, ¿verdad? Tenemos dignidad. Yo soy muy difícil de pedir ayuda. He tenido que trabajar con eso en mi vida y yo sé mucho de eso. Cuando alguien llega al extremo de la desesperación de estar dispuesto a pedir ayuda en público, es porque ha llegado al borde de la desesperación. Y sin embargo, esta mujer, en medio de su desesperación, en lugar de recibir un gran abrazo, una gran bienvenida, lo que recibe es una respuesta muy fuerte de parte de Jesús. Me parece indignante que los discípulos no fueran movidos a la compasión. Para ellos fue más fácil decir, despide a esta mujer, está molestando mucho. Nosotros estamos aquí ya gozando de la fama y del poder con Jesús. ¿Para qué tenemos que ser perturbados con esta mujer medio loca? Dejémosla por allá. Pero no eran solo los discípulos, era todo que se había confabulado contra esta mujer. La raza, el género, lo religioso, el tema de clase, de estatus social. Y parece ser, hermanos, según vemos en Mateo, que Jesús no fue ajeno a estos prejuicios, al menos al principio del encuentro. Sin embargo, la narración nos dice que Jesús se deja convencer por los argumentos de la mujer. Y es aquí donde yo veo la mayor muestra de la divinidad de Jesús. Sí es cierto, los domingos pasados, en los sermones, vimos a Jesús caminar sobre el mar, calmar la tempestad y el viento. Sí, es algo que alguien con poder divino puede hacer. Pero cambiar de parecer por un buen argumento y dejar cambiarse por una mujer extranjera y de otra religión, eso requiere una grandeza de Dios. Y eso también nos llama a nosotros a estar dispuestos a abrir nuestra mente al Espíritu, a ser cambiado nuestro argumento. Yo he crecido y he evolucionado en mi reflexión y en mi pensar teológico. Yo antes no pensaba todo el tiempo de como pienso ahora. Ha sido un proceso de años de yo dejarme cambiar y estar abierto a ver Dios trabajar por medio de otras personas excluidas y que ahora son parte de la iglesia. Porque a veces damos sospecho, ¿verdad? Son golpes de religiosos. Y pensamos y excluimos, cuando todos nosotros sabemos que cada uno de los que está aquí necesitamos constantemente la gracia de Dios, porque no somos mejores que nadie, ni mejores que otros.
Entonces, estar dispuestos, hermanos y hermanas, a cambiar de mente, a cambiar de mentalidad, a ser flexibles, requiere una grandeza propia de Dios. Y yo en estos 2 años, debo confesarle, he tenido que cambiar un poquito. He tenido que hablarme, he tenido que aprender a soportar cosas que antes nunca hubiera soportado. He tenido que abrirme al Espíritu Santo, a ver otras maneras de escuchar y de entender la historia de ciertas personas. Pensemos en esta mujer como madre. La liberación de la niña es muy importante, pero pensemos en ella como madre. El Evangelio no nos dice su nombre, era anónimo. No nos dice qué pasó con ella después. Lo único que nos dice es que era una madre que sufría porque su niña estaba poseída por un demonio. Gracias a esta mujer que se atreve a desafiar a Jesús, se abre una posibilidad en el Evangelio para entender que la misión de Jesús no solo era para los judíos, sino que también estaba dispuesto de aceptar a otras personas en sus filas. Por eso es que en Mateo es tan importante presentar la fe de esta mujer, tanto más que la misma fe de Pedro, que caminó por la barca de unos cuantos pasos y se hundió. En la narrativa de Mateo es tan importante presentar no solo la fe del valiente Pedro, sino también la fe de esta mujer cananea, que forzó a Jesús con su fe a cambiar y a modificar su posición muy rígida y a reconocer la necesidad que esta mujer tenía del Evangelio. Porque tanto los discípulos como Jesús mostraron mucha rigidez. ¿Va conmigo? Y a veces en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, nos encontramos con predicadores y con discípulos y con miembros de iglesia que quieren a un Jesús solo para los que están adentro, solo para los perfectos, solo para los inmaculados, casi canonizados. No nos juntamos con los pecadores, nos separamos de ellos, y menos si toman, o fuman, o no están casados, o están divorciados, o han tenido 2 o 3 hijos por allá, o tienen 2 o 3 divorcios encima, etcétera, etcétera, etcétera. Hay iglesias que son así. Que usted llegue y lo primero que le preguntan es su vida, el decálogo. Check, 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 check. Oh, eres bienvenido entonces. Este encuentro de Jesús con la mujer cananea nos reta a entender la amplitud del Evangelio, porque Dios nos mueve entonces a escuchar los gritos de los perdidos, de las personas que están al margen de la mesa, de aquellos que están pidiendo por una migaja para vivir, una migaja de amor, una migaja de fe, una migaja de aceptación, una migaja de igualdad. Usted no. Quiero concluir. Una gran amiga mía, mujer de Cuba, presbiteriana, ahora trabaja como capellán en la Florida, Magdalena García. Estábamos intercambiando esta semana con un grupo de gente con la que yo intercambio reflexiones, y ella escribió lo siguiente, retando y hablando sobre este pasaje. Con esto concluyo. La belleza de los evangelios, dice Magdalena, es que nos dan destellos de cómo era la comunidad primitiva de los seguidores de Jesús, y nos muestran cómo ellos no estaban libres de los dogmas, de la rigidez que más tarde fue adoptada por la iglesia. El Evangelio de Mateo, dice ella, al menos en este instante, en este pasaje, al menos por un momento, nos muestra a un Jesús que es plenamente humano, que es enteramente judío y que está completamente prejuiciado en contra de las mujeres y de los extranjeros. El Evangelio de Mateo, dice Magdalena, al menos en este instante, al menos por un momento, nos muestra a un Jesús que necesitó ser retado por una mujer marginada,
a quien Dios gracias es sensible a sus reclamos. El Evangelio de Mateo, al menos en ese instante, al menos por un momento, nos muestra a un Jesús que está siendo transformado por el poder de la fe de esta mujer, aun cuando él mismo está predicando la transformación. Todo esto parece decirnos que hay esperanza para ti, para mí y para la iglesia. Y concluyo diciéndoles que muchas veces nosotros necesitamos ponernos en la posición de esa mujer cananea y estar dispuestos a retar a quien vemos como el amo, a quien vemos como la autoridad o a quien vemos como que tiene el poder y el control de las cosas, para reclamar, aunque sean las migajas. Pero más que las migajas, cuando leemos el contexto completo del Evangelio, un lugar completo en la mesa. Y esa ha sido mi dedicación y continuará siendo. Yo abogo y pido por una inclusión, pero no una inclusión llena de migajas, sino una inclusión que realmente me ponga a mí y a usted y a todos nosotros con dignidad en la mesa, tanto en este país como en la iglesia. Pongámonos en pie y vamos a unir nuestras voces confesando la afirmación de fe que hoy nos viene de la red de liturgia del Consejo Latinoamericano de Iglesias.